Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Desperté en un cuerpo prestado, soy Adán pero no de verdad. Con sonrisa de actor disfrazado, sobrevivo al infierno en su carnaval. Ellos creen que sigo el guión, yo improviso sin tropezar. Entre llamas me hago el campeón, cuando solo quiero escapar. Yo no soy Adán, pero juego el rol. Con un par de mentiras me salvo mejor. La temporada arde, la trama me ve, pero sigo cantando y nadie lo ve. Ellos creen que sigo el guión, yo improviso sin tropezar. Entre llamas me hago el campeón, cuando solo quiero escapar. Yo no soy Adán, pero juego el rol. Con un par de mentiras me salvo mejor. La temporada arde, la trama me ve, pero sigo cantando y nadie lo ve. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 2 al 3. ¿No duermes? La voz de Lute, suave y algo cansada, me sacó de mi contemplación pensativa del cielo nocturno que se extendía más allá de la ventana. Había entrado sigilosamente en la habitación a través del balcón, su silueta bloqueando momentáneamente la luz y sumiendo la habitación en la oscuridad. Ahora mismo, ella está totalmente inmersa en el proyecto Castillo, uno de mis proyectos más recientes y quizás, más ambiciosos, en el que Sarakiel, Abel y yo llevamos trabajando con gran esmero desde hace bastante tiempo. El castillo no es solo una dimensión de bolsillo, como las que tenemos yo, Lucifero Stolas. No, es algo mucho más complejo y monumental. El proyecto Castillo es la prisión perfecta, un espacio separado del resto del universo, creado con el único propósito de capturar y sellar permanentemente a una entidad de un poder increíble, casi divino. Y hablamos principalmente a esa criatura llamada Ru, que creo, sin duda saldrá a la luz si presionamos lo suficiente a Eva y a sus otros peones. Derrotar a la propia Eva, aunque con gran dificultad, creo que será posible. Pero derrotar a una entidad de oscuridad primordial, una amenaza que en esencia, se opone al mismo Dios, no. No somos capaces de eso. Eso está más allá no solo del poder de todos los serafines combinados, sino también de su comprensión. Así que Abel propuso esta idea, que yo, después de complementarla y corregirla ligeramente, presenté a Sarakiel. Solo estaba pensando, sonreí y saludé con pereza a mi incomparable Valquiria, quien, con un profundo suspiro, comenzó a desvestirse, quitándose la armadura. ¿Cómo van las cosas con el castillo? ¿Hay algún progreso? Lute consulta a Sarakiel sobre cuáles de sus brillantes, y a veces completamente descabelladas, ideas se pueden implementar en la práctica y cuáles no. Por ejemplo, nuestro ingeniero de primera clase crea una enorme esfera brillante en la que el enemigo debe ser colocado para su posterior sellado. ¿Y luego qué? ¿Qué tipo de poder se necesitaría para meter a Rugo ahí dentro? En resumen, mientras este viejo genio busca opciones viables, Milute las descarta con rudeza pero con claridad, explicando con los dedos por qué esta opción en particular es una completa basura y no funcionará, y Sarakiel se enfada porque su última brillante idea no se hará realidad. Un trabajo muy importante, pero, en mi opinión, tremendamente tedioso. Hemos terminado la primera etapa, dijo Lute, inclinándose con gracia y quitándose la falda. Mi bella no llevaba ropa interior, alegando que restringe el movimiento.
Por cierto, muchos exorcistas hacían esto, y me alegraba, porque incluso durante el trabajo o el entrenamiento se les podía admirar libremente, y cuando mi dulce niña llega a casa después de un duro día y tiene que quitarse toda su armadura para ponerse ropa de estar por casa, en resumen, soy muy afortunado, sí. Es horrible, dijo, llevándose la mano a la cara tras haberse puesto su camiseta favorita, que me había robado, por supuesto, y unos pantalones cortos. Ese viejo estaba sugiriendo hoy, muy seriamente, hacer un balón de fútbol gigante que al impactar directamente contra el enemigo, lo sellaría, casi le doy en la cabeza con ese balón. Jaja, sí, le encanta ese tipo de cosas, dije riendo y abriendo los brazos, me tumbé en la cama. Lute, con un ronroneo de satisfacción, saltó sobre mí de inmediato y se acurrucó a mi lado. La abracé, aspirando el aroma familiar y característico de su cabello, y recordé una vez más todas las extrañas ideas de esta serafín tan peculiar. Sí, Sarakiel resultó ser una personalidad muy peculiar. De ahí la forma inusual y futurista tanto de las armas como de la armadura de los exorcistas, de las cuales, por cierto, fue responsable durante todos estos milenios. Nuestras máscaras me desconcertaron especialmente. Al fin y al cabo, todos, excepto los exorcistas, usan teléfonos móviles con pantalla táctil, no este extraño artilugio que hay que ponerse en la cara para usarlos normalmente. Pero no lo critico, no. Creó muchas cosas realmente brillantes. Es solo que a veces, como cualquier genio, se deja llevar demasiado, ahora es un brillante inventor con ideas revolucionarias para todo el universo, no un amante de los patitos de goma. Aunque Lucy y yo hemos hecho las paces, no se ha vuelto menos tonto por ello, por desgracia. Quizás solo un poquito. ¿Y tú cómo estás? Lute me devolvió el abrazo. ¿Perdiendo el tiempo otra vez en ese infierno tuyo? Habíamos hablado de esto muchas veces. Lute detestaba profundamente el infierno en general, y mi presencia en él en particular. Pero la cuestión era que yo seguía intentando atraer a Eva, sacarla de las sombras. Y también continuaba estudiando el efecto de la oscuridad en mí y en las almas de los pecadores. Porque incluso si resuelvo el problema de la redención, incluso si llevo a cabo una campaña de propaganda a gran escala en la Tierra, eso no resolverá nuestro principal problema global: la oscuridad. Le besé la coronilla. Hoy intenté redimir a otro grupo de pecadores, pero es un verdadero fastidio, siento que he chocado contra un muro. Suspiré, recordando mis recientes experimentos, no tan exitosos, y cómo intenté purificar a Ángel. O no está preparado para ello todavía, o no entiendo este mecanismo en absoluto. Y sí, he vuelto a esta idea. Realmente no quería exterminar a varios miles de millones de mis hijos perdidos. Entre ellos, como ya he visto, a veces hay gente bastante digna y decente, pero parece que aún no puedo completar su purificación. En cierto punto, sus cuerpos y almas simplemente comienzan a desintegrarse, y no hay forma de detenerlo a menos que empiece a verter oscuridad de nuevo en ellos, eliminando la luz. Parece que realmente tendré que encontrar a alguien a quien no se eche mucho de menos. Por cínico que suene. Y creo que incluso tengo un candidato muy idóneo para este puesto. Bueno, si ese es el caso, Lute sonrió con picardía y zafándose de mis brazos, saltó ágilmente sobre mí, inmovilizando mis manos contra la almohada. Adam, hablaremos de negocios más tarde, pero por ahora, se lamió los labios seductoramente, haciéndome tragar saliva y sintiendo cómo todo mi interior se encendía. ¿Hagamos algo más placentero? La mañana me recibió con el aroma del café recién hecho y el olor a tocino que alguien ya estaba friendo en la cocina. Lute. Le encantaba complacerme con pequeños detalles. No estoy seguro de qué tenía que ver exactamente, pero acepté todas esas muestras de su atención con gran gratitud y a su vez, intenté complacerla también. Por cierto, por fin me he entendido a mí mismo. Después de sincerarme con Lute, pensé durante mucho tiempo. ¿Le mentí entonces? ¿Y si ese Adán del pasado realmente estaba muerto? ¿Y si yo, sin saberlo, destruí personalmente su personalidad y su alma? Entonces decidí jugar a ser detective. En mi laboratorio, no lejos del sol, creé una enorme tabla de madera, un montón de chinchetas, carretes de hilo rojo y durante varias horas seguidas, como un completo maniático, armé este maldito rompecabezas llamado ¿Cómo diablos pasó esto? Es decir, ¿cómo demonios terminé en el cuerpo de Adán y por qué razón? No, está claro que de alguna manera está relacionado con el hecho de que morí en mi mundo pasado, y mi alma, aparentemente, emprendió un viaje libre por el multiverso después de eso, pero ¿por qué Adán específicamente?
Comió el fruto del conocimiento, sí, pero este fruto, como me explicaron, no te implanta otra personalidad en el cuerpo, sino que solo te otorga una comprensión completa de la luz y la oscuridad. Al menos, así me lo explicó Lucifer, y luego Será lo confirmó, a quien no paré de hablar, preguntándole sobre los frutos y sobre la propia actitud de Dios hacia estos frutos. Tras varias horas de insistencia, obtuve esta interesante información. Dios no creó estos frutos, pero tampoco los destruyó. Es más, existía una estricta prohibición, no solo de comerlos, sino mucho peor. Ni siquiera se podían tocar. Dios mismo nunca dijo nada específico al respecto. Será me citó sus palabras, y era una especie de palabrería sin sentido al estilo de siente la fuerza, Luke. En realidad un sinsentido filosófico y metafísico que sin embargo, al parecer, era la verdad. El fruto del conocimiento es una puerta que puede dejar entrar la oscuridad en este mundo. Ya te la he mostrado. Su podredumbre negra, su hedor terrible. Y no quiero que mi mundo vuelva a estar bajo su influencia, otra vez. Esa es la cita completa, cuya última palabra, al final, solo será la oyó, porque Dios se la susurró entonces, en resumen, es un completo desastre, que como siempre, ¿qué provoca? Exacto. Añade otras 100.500 preguntas nuevas, sin dar ni una sola respuesta clara. ¡Ay, qué cansada estoy de todo esto! En general, tras reconstruir mentalmente la cronología de aquella noche y reunir todos los datos que conocía, ordenándolos en mis pensamientos, obtuve una imagen similar a esta. Cuando Adán comió el fruto del conocimiento del bien y del mal, su alma se encontraba en una especie de estado suspendido, como si se hubiera separado temporalmente de su cuerpo. No estoy seguro de haberlo entendido bien, ni de la razón exacta de este suceso, pero fue en ese preciso instante cuando el alma del asesino de dioses, dañada por algo, se vertió de alguna manera en el cuerpo del primer hombre, al que el alma del propio Adán comenzó a regresar inmediatamente, con un ligero retraso. Fue en ese preciso momento cuando apareció yo, el mismo ser que al principio se consideraba un simple transmigrador humano. Pero en mi pasado, fui un monstruo capaz de devorar las almas de otras personas, y sería lógico suponer que también devoraría el alma de Adán, pero o bien él, como copia de Dios, resultó ser demasiado fuerte para mí, o el alma dañada del asesino de dioses estaba demasiado debilitada tras la muerte, pero no pudo devorar el alma del arcángel. Fue entonces cuando comenzó esta agonizante lucha entre nosotros, algo que ni siquiera sospechaba, atribuyendo todos mis cambios de humor y problemas de percepción a la influencia de la oscuridad, el infierno y un montón de otras cosas. Sin embargo, el hecho es que durante todo este tiempo hubo dos almas dentro de mí, dos personalidades, que intentaban desesperadamente destruirse o devorarse mutuamente, y yo, un idiota, no sabía nada al respecto. Y solo cuando la personalidad del asesino de dioses se restauró por completo, finalmente pude comprender que algo había estado sucediendo dentro de mí todo este tiempo. Al matarlo, renuncié conscientemente a su personalidad, a sus ideales, pero al mismo tiempo, reconocí y acepté la culpa por todas sus acciones. Y entonces la personalidad de Adán también se restauró por completo, devolviéndome el último y más importante fragmento de sus recuerdos. De todo esto se desprende una conclusión simple y lógica. No soy el asesino de dioses que poseyó el cuerpo de Adán, ni Adán que recibió el recuerdo del asesino de dioses. No, soy su simbiosis. Un ser que es simultáneamente el asesino de dioses, el verdugo de la humanidad y el primer hombre y comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Sí, llegué a la conclusión final de que soy Adán, pero también el asesino de dioses al mismo tiempo, porque ambas personalidades estaban en mí, o mejor dicho, eran yo. Qué confuso es todo esto. En general, sí. Soy Adán. Solo que, no ese. Y Lute, por supuesto, logró que le contara con detalle mi pasado y el mundo en el que viví. Por alguna razón, le interesaba muchísimo saber cómo sería vivir en un mundo sin luz ni oscuridad. Pero a medida que avanzaba mi relato, pareció decepcionarse, porque comprendió a qué me refería con las palabras sin luz ni oscuridad. Sí. Después del desayuno, que como de costumbre, consistió en huevos revueltos con bacon, sí, Lute no cambió sus costumbres, y a mí no me importó, fuimos a una reunión muy importante. Al llegar a la plaza principal y saludar a los dos exorcistas que estaban en la entrada del cuartel general, entramos. Tras atravesar un par de largos pasillos, finalmente llegamos al salón donde ya se habían reunido todos los necesarios para el funcionamiento normal del ejército. Solo faltaba Sarakiel, que estaba completamente inmerso en el desarrollo del castillo.
Georgi, Jeanne, Dimitri, Jacob y por supuesto, Abel, quien, al vernos, nos saludó amistosamente. Sí, nuestro consejo militar de hoy, convocado en relación con la información recibida sobre el ejército de querubines convertidos por la oscuridad, comenzará ahora mismo. Joder, por fin. El bajo retumbante de Georgi, como siempre cargado de grosería, resonó por todo el salón del consejo, haciendo temblar incluso el mapa holográfico del techo. Este viejo guerrero, como siempre, estaba en su salsa. Su esposa, Jeanne, sentada a su lado, le lanzó de inmediato una mirada fulminante que no auguraba nada bueno, pero que de ninguna manera le impidió comportarse como quería. Dimitri, como siempre, se limitó a saludarnos con un breve y silencioso asentimiento, con el rostro impasible. Por cierto, Georgi dice algo así cada vez que llego. Y ni yo ni el Adam del pasado, a juzgar por los recuerdos, entendimos jamás cuál era la razón de tal comportamiento. Pero, al parecer, la había. Adam, puedes teletransportarte, ¿por qué demonios siempre tenemos que esperarte? Saludos, Jacob, sentado en un banco junto a la pared, apartado de la mesa principal, sonrió amablemente y saludó, como si no se hubiera percatado de la descortesía de Georgi. Ojalá todos tuvieran tanta serenidad y calma. Era, cuando los habitantes comunes del cielo ven a un hombre increíblemente apuesto con alas doradas, por lo general se les alegra el ánimo, dije con una sonrisa descarada, observando a todos los presentes y haciendo una pausa deliberada. ¿Quién soy yo para negarles algo tan insignificante como la vista de mi hermoso rostro? Abrí los brazos, conteniendo a duras penas la risa, pues ya podía imaginar perfectamente la reacción de nuestro guerrero. ¿Qué coño? El veterano hizo una mueca de sorpresa e incomprensión, como si le hubiera empezado a hablar en un idioma desconocido. ¿De dónde has sacado esas tonterías? Para allá, no entiendo nada. Ja ja ja. El salón estalló en carcajadas. Incluso la normalmente reservada Jeanne no pudo contenerse y resopló tapándose la boca con el puño, negando con la cabeza con reproche. Abel fue el que más se rió, y Lute, que estaba a mi lado, puso los ojos en blanco de forma teatral, pero una cálida sonrisa asomó en sus labios. Hacía tiempo que se había acostumbrado a mis chistes tontos. Bueno, hemos aligerado un poco el ambiente, hemos levantado el ánimo de todos, ahora podemos ponernos manos a la obra. Los miré a todos con expresión seria, y mi sonrisa, antes relajada, se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. Las risas y las bromas habían terminado. Era hora de ponerse manos a la obra. Y de ponerse muy, muy mal. Bien, ya nos hemos reído lo suficiente. Mi voz sonó firme y tranquila, pero en el silencio que siguió, hirió como un cuchillo. Todos se quedaron callados al instante, con el rostro concentrado. Ahora, a lo que tenemos que hacer. Tenemos muy poco tiempo y muchos problemas. Me acerqué a la mesa central y con un solo esfuerzo mental, activé el proyector holográfico. Un mapa tridimensional del cielo apareció fugazmente sobre la oscura superficie pulida, y junto a él, una imagen borrosa y distorsionada de la ciudad de los querubines. Todos aquí saben lo que pasó en Ciudad Querubín, comencé, sin alzar la voz. Pero es poco probable que sepan lo que nos contaron los traidores capturados. Hice una pausa, dándoles tiempo para asimilar la primera noticia. Según nuestros cálculos, al menos 10.000 querubines han desaparecido sin dejar rastro del cielo en los últimos 100 años. Un silencio opresivo y pesado se cernía en el pasillo. El rostro de Jacob palideció, Jeanne jadeó, cubriéndose la boca con la mano, y Georgi apretó el puño con tanta fuerza que el metal de su guantelete blindado crujió. ¿10.000? Preguntó Dimitri con voz ronca, quien a ese momento había permanecido inmóvil, como una estatua. Por primera vez en mucho tiempo, la sorpresa brilló en sus ojos grises, normalmente serenos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Eva, respondí secamente. Encontró la manera no solo de infiltrarse en el cielo, sino también de convertir a los nuestros. Uno de los querubines estaba expulsando a otros del cielo por motivos inventados. Tras la conmoción inicial, Eva se les acerca, les ofrece un trato, los llena de oscuridad y los convierte en sus soldados. Ahora tiene todo un ejército de fanáticos con el cerebro lavado bajo su control. Un ejército de querubines convertidos a la oscuridad. Joder. Gruñó Georgi con voz ronca. Esto lo cambia todo. Una cosa es acabar con demonios. Y otra muy distinta. Para luchar contra nuestros propios hermanos, terminó Dimitri por él. Su voz era baja, pero contenía tanto odio y dolor que yo mismo me sentí incómodo.
Para luchar contra aquellos a quienes una vez conociste. Con amigos, esto no será una batalla. Será una masacre. Sí, tenía razón. Mis exorcistas son máquinas de matar despiadadas. Pero fueron entrenados para matar demonios, monstruos, toda clase de engendros de la oscuridad. Pero ¿cómo lucharán contra quienes fueron sus aliados ayer mismo? Con adorables y esponjosos querubines, incluso si están corrompidos por la oscuridad. Será psicológicamente difícil. Muchísimo. No necesariamente les dije, mirándolos, y en mis ojos no vieron ira, sino determinación. Se les puede traer de vuelta. ¿La trajeron de vuelta? Preguntó Abel sorprendido. ¿Pero cómo? Tú mismo dijiste que la oscuridad de Eva. He encontrado una solución, lo interrumpí. Puedo purificar sus almas de la oscuridad. Puedo llenarlas de luz de nuevo. Ya lo he probado con uno de los caídos y funcionó, pero, para eso necesito tiempo. Y concentración absoluta. Observé los rostros de mis comandantes. Me miraron con incredulidad, con esperanza, con miedo. Durante la batalla, no podré realizar ninguna purificación. Necesito que me cubras las espaldas, que me des tiempo. Y no estamos hablando de contener a una multitud de corderitos. Estamos hablando de contener a la mismísima Eva. De nuevo el silencio. Aún más denso y opresivo que antes. Les pedía lo imposible. Les pedía que se convirtieran en un escudo viviente entre yo y un ser que en términos de poder, posiblemente superaba a todos los serafines. Ja. ¿Así que podemos salvar a estas almas perdidas? El silencio se rompió con la risa fuerte y alegre de Georgie. Golpeó la mesa con el puño con estrépito. Solo tenemos que mantener la posición. Contra una tipa cualquiera, aunque sea tan vieja como un mamut. Con nuestro nuevo equipo y tu apoyo. Me guiñó un ojo, derrotaremos a un serafín si es necesario. Se levantó de un salto de su asiento, con los ojos ardiendo de sed de batalla. No había ni rastro de miedo en él. Solo furia y fe en su comandante. ¿Le damos un par de minutos mientras entretenemos a su ex? Sin problema, comandante. La entretendremos tanto que se olvidará de cómo colarse en el cielo durante 1000 años. Sus palabras, su audacia temeraria, actuaron sobre los demás como un soplo de aire fresco. La tensión en el salón disminuyó. Jeanne miró a su esposo con una tierna sonrisa, Abel miró al viejo guerrero con admiración, y Lute me miró con tanto orgullo y amor que me dolió el corazón. Sí. Esta es mi familia, y el cielo es mi hogar. Y mientras estén conmigo, podemos con todo. Incluso con la mismísima Eva. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Pasamos casi otra hora en el cuartel general, revisando diagramas holográficos y sopesando las opciones sobre quién actuaría, cómo y desde qué lado en caso de un ataque a gran escala por parte de Eva. Realmente espero que llegado el caso, nuestros queridos serafines no se acobarden y ayuden de verdad, pero, para ser sincera, su inacción me decepcionó profundamente una vez más. Lo entiendo. La oscuridad, el peligro, el riesgo de infección. Pero son demasiado pasivos, ¿no? Nunca entran en batalla, nunca atacan primero, siempre esperando algo, esperando el momento oportuno. Esta táctica sabia de esperar puede haber funcionado antes, pero ahora era completamente inapropiada. Especialmente en una situación donde el enemigo, que abiertamente quiere destruir todo el cielo, probablemente también los supera a todos en poder bruto. En resumen, aparte de Lucy, de quien hablaremos más adelante, parece que nadie puede ayudarme en la batalla. Cuando por fin se armó el esqueleto principal de la estrategia, y todo el tedioso trabajo de darle forma recayó sobre los anchos hombros de Abel y la sabia cabeza de Jacob, estaba a punto de terminar y partir para resolver un asunto muy importante, pero relativamente poco urgente. Pero entonces, como siempre, Hera sacó a relucir su elocuencia de nivel 100 y convenció a todos de emborracharse de nuevo. Oh, qué hombre, quiero decir, qué ángel. En cuanto hay que discutir asuntos importantes, no puede hilar dos palabras y se comunica como un padre borracho de los memes, pero cuando se trata de convencer a toda la compañía de otra borrachera, podría superar en labia a cualquier político de mi mundo pasado. Y esto a pesar de que todos aquí son, esencialmente, unos ingenuos simplones comparados con los cínicos y endurecidos bastardos que poblaban el mundo de mi asesino de dioses. Sí. En resumen, después de un par de jarras de cerveza celestial, finalmente logré escapar. Como ya he dicho, el alcohol casi no me afecta, e incluso si lo hiciera, no me gusta, a diferencia del antiguo Adán.
quien, aunque no se emborrachaba, bebía a raudales. Porque el que manda tiene la razón. Por cierto, ¿es una cita textual? Yo, por otro lado, me dirigí a la Torre de los Serafines. Era una torre enorme de varios pisos, no muy lejos del centro de la capital, pero no pertenecía a los serafines en sí. Allí vivían las almas más comunes que habían llegado al cielo. Sí, existe el término ganadores, pero me parece extremadamente estúpido y pretencioso, como le pareció al antiguo Adán, que lo usó solo un par de veces en su larga vida, y únicamente para crear dramatismo. Así que no uso esa tontería, me quedo con el simple ángeles. Porque ángeles ya es pretencioso, hermoso y bla, bla, bla. Llamaban a esta torre la Torre de los Serafines por una razón. Porque, por extraño que parezca, cada serafín también tenía que dormir en algún sitio, comer y hacer otras cosas mundanas, para ser sincera, me sorprende. ¿Por qué Dios les impuso limitaciones tan primitivas si pueden crear comida de la nada? ¿Qué sentido tiene eso? Así que los serafines también tenían hogares. Pero mientras Gabriel vivía en la ciudad de los querubines, y Saraquiel no muy lejos del salón del consejo, en su fragua de estilo medieval repleta de todo tipo de artilugios mágicos de alta tecnología, dice que le gusta el ambiente, ... Muchos otros serafines simplemente no necesitaban una casa propia. Nuestra joven Emily era una de ellos, y vivía en esta misma torre. Y la llamaban así porque muchos serafines que por una razón u otra, no necesitaban su propio hogar vivían allí. En resumen, era un nombre popular, aunque bastante pretencioso, que hacía que los residentes de esa torre destacaran un poco del resto, por lo que comprar un apartamento allí era extremadamente difícil. Principalmente porque, como he dicho repetidamente, el dinero en el cielo era esencialmente una ficción innecesaria. ¿Por qué volaba hasta allí, y por qué no me teletransporté? Es sencillo. En el camino, estuve pensando en mis próximos pasos y calculando qué tendría que decir y hacer para que nuestra dulce Emily no se comiera esa maldita fruta que Eva le había dado. Nadie piensa que soy un completo idiota, ¿verdad? Ya mencioné que Saraquiel está trabajando en la creación de drones espía especiales que pueden detectar la oscuridad de Eva, ¿no? Y se preguntarán, ¿qué se debe hacer con los modelos antiguos de drones? Bueno, gracias a Saraquiel, pude liberar algunos y darles una nueva tarea. Patrullar el cielo. Y a los serafines, que por supuesto, no pudieron haber pasado por alto a estos pequeños bastardos ni siquiera en modo sigilo, simplemente les dije que así era como estaba patrullando un territorio más grande sin causar pánico innecesario entre los civiles. Y no estaba mintiendo. Pero mi objetivo principal era, por supuesto, diferente. Observar a los propios serafines. Dado que la oscuridad de Eva puede afectar incluso a mi hijo, Sif, que por cierto, es literalmente un semidios, tan fuertemente, bien podría afectar también a los serafines. Y en cuanto al personaje de cierta joven serafín, en resumen, ya hablé de Emily. Y era ella la que más me preocupaba. Porque Será o Michael, estoy segura, simplemente mandarían a Eve a paseo, e incluso la atacarían con un rayo de luz para alertar a los demás de su intrusión. Pero una chica joven e ingenua que apenas ha cumplido 200 años es extremadamente fácil de influenciar. Y no me equivoqué. Cuando lute, ¿qué haría sin ella? Ya se merece un monumento de oro puro. Vino con otro informe y me dijo que habían encontrado a Emily con una manzana, a la que miraba con una mezcla de horror, asco y griega. Deseo, bueno, entonces mi corazón empezó a latir muy rápido. Porque eso significaba que Eva había vuelto al cielo de alguna manera, y ni siquiera con la barrera mejorada y reforzada que habían construido allí podían detectarla. ¿Y cómo lo hace? Aunque, claro. Alastor, ese diablo con cuernos. Usa un poder prestado de Eva, y en parte, de Lilith, gracias a su contrato. ¿Y cuál es su habilidad principal y más notable? ¿Qué lo distingue tanto de los demás personajes? Las sombras. Es literalmente el señor de las sombras. Es muy probable que Eva posea el concepto de sombra y por lo tanto, pueda, por ejemplo, esconderse en esas mismas sombras y moverse libremente a través de ellas. Y ahí hay otra ventaja de mi medio de transporte sin prisas. Porque si simplemente me hubiera teletransportado a Emily en lugar de volar, dedicando tiempo a la preparación y la reflexión, jamás habría llegado a esta brillante teoría, que responde literalmente a todas mis preguntas. Bueno, ya casi llego, así que dejo de hablar de lo inteligente que soy y vuelvo al tema principal. El fruto del conocimiento en posesión de Emily.
Sin duda, Eve le contó a esta niña una tontería pretenciosa del tipo no es tan blanco o negro, luego le mostró un vídeo en el que yo, junto con mis exorcistas, masacramos a pecadores pobres e inocentes con particular sadismo y placer, y luego se largó hacia el atardecer, dejándola con este fruto. ¿Suena lógico? Sin duda. Pero, ¿cómo debería actuar ahora? ¿Simplemente ir, quitarle la manzana y largarme hacia el atardecer? Bueno, eso sería una estupidez. Eso es lo que suelen hacer los padres con los niños a los que pillan fumando o bebiendo cerveza. Ni siquiera voy a hablar de las desventajas de tal enfoque. Es obvio que solo enfadará a la niña, destruirá cualquier confianza y hará que actúe de la misma manera, solo para fastidiar al padre tirano. Terminé explicándolo de todos modos. Entonces, quizás debería intentar convencer a Emily de que matar pecadores es en realidad una buena acción, que permite a los ángeles seguir viviendo con normalidad y no convertirse en esclavos y juguetes para demonios y demás escoria infernal. Esa idea también es una tontería, porque Emily es una idealista ingenua hasta la médula que ha vivido toda su vida a salvo en el cielo, no en el infierno. Es decir, a diferencia de Charlie, ella simplemente nunca ha visto el tipo de infierno que desatan estos pobres y desafortunados maníacos, asesinos y violadores que accidentalmente terminaron en el infierno. Charlie también es idealista, pero ella, al menos, entiende perfectamente que no todos los pecadores tienen derecho a estar en el cielo. Personalmente se lo expliqué usando el ejemplo de cierto dictador idiota con bigote durante nuestra primera reunión, y ella estuvo de acuerdo. Pero Emily es diferente, así que ese enfoque definitivamente no funcionará con ella. Eso nos deja con la última opción, la más arriesgada, pero quizás la más efectiva. Decirle la verdad, aderezada con mentiras. Quejarme de lo terrible y sucio que es realmente ese trabajo, y de que no matamos a todos los pecadores, sino que perseguimos deliberadamente a toda la escoria, purificando así el infierno y dando al resto de sus habitantes la oportunidad de vivir con normalidad y tal vez, incluso aceptar la luz. ¿Y qué? Puede que sea un poco, completamente falso, pero podría funcionar. Y entonces tendré que mantenerla ocupada con algo, para que se le quiten todas esas ideas tontas de la cabeza. Y tendré que contarle todo esto a Sarah, ya que es casi como una madre para ella. Vuelo hacia el enorme y reluciente rascacielos y decido que entrar volando por el balcón sería, un poco descortés. Así que desciendo suavemente y aterrizo justo frente a la entrada principal. Un gran edificio blanco, de unos 20 pisos de altura, si mal no recuerdo, y luce absolutamente impresionante, especialmente comparado con la porquería que había en mi país en mi vida anterior. Paredes grises y destartaladas, balcones de lo más variopintos. Algunos normales, con acabados modernos, y otros, una chapuza de emergencia, oxidada, hecha de tuberías de metal, sostenida por un milagro, y todo esto, joder, justo al lado. Aquí, todo era diferente. Un edificio perfecto y resplandeciente, como corresponde al cielo. La entrada tenía una puerta corrediza automática hecha de una sola pieza de un material transparente similar al vidrio. Esto es muy común en el cielo. Los ángeles lo ven como una señal de que no tenemos nada que ocultar, y se ve hermoso, por eso muchos edificios aquí tienen estas puertas de vidrio. En un abrir y cerrar de ojos, mi atuendo se transforma en algo más informal. Una camiseta blanca con una A estilizada en el pecho, pantalones cortos holgados y sandalias. Hace calor hoy, y la imagen del tío grande y temible se desvanece al verlo con un atuendo tan relajado. Se rompe con la formalidad y todo eso. Entro y observo el vestíbulo amplio y luminoso, que ya he visto muchas veces. Adam solía tener su propio apartamento aquí, pero pronto se cansó y se mudó a su propia casa, cediéndosela al primer ángel que encontró, así que conocía la distribución del edificio a la perfección. El vestíbulo estaba decorado con oro y una piedra blanca similar al mármol. Si bien estos colores son muy comunes en el cielo, los residentes no son ingenuos y tratan de combinarlos de diversas maneras, por lo que no resulta tan aburrido como podría parecer a primera vista. Me acerco al mostrador, donde está sentado un conserje, quien, por cierto, se ofreció voluntario para ser conserje, lo que una vez más me hizo pensar que la selección divina en el cielo realmente funciona muy mal, y me inclino para que pueda oírme. Oye, Duck, vengo por Emily. ¿Me puedes decir cómo encontrarla? Ya conocía un poco a este conserje de la época de Adam, así que este tipo de comportamiento familiar era lo normal. ¿Adam? Ah, sí, un momento, Doug parecía un estornino antropomórfico, lo cual era normal en el cielo, pero yo personalmente prefería a los que conservaban forma humana, malditos furries.
Durante un par de segundos, miró algo en su enorme libro de contabilidad y luego dirigió su mirada hacia mí. El apartamento 271 está en el piso 17. En este complejo residencial había 16 apartamentos por piso. Adam vivía en el 319 porque quería vivir en un piso más alto. ¿Cómo estás? Decido continuar nuestra breve conversación, porque por alguna razón despertó en Adam un ataque de nostalgia al recordar viejos tiempos. Sí, sería tan bueno volver a aquellos tiempos lejanos y despreocupados, cuando el infierno no tenía tanta influencia en la tierra, Eva se escondía en algún lugar y la única preocupación de Adam era matar a tantos pecadores como fuera posible. Estoy bien, pensando en irme de vacaciones. Para ser honesto, se ha vuelto un poco aburrido en los últimos 100 años. Y te mudaste, así que aquí hay muchas menos peleas de borrachos y fiestas divertidas, se rió, haciéndome sonreír también. Sí, fue divertido. Debería ir a otra fiesta alguna vez, de esas que a veces organizan mis exorcistas. Casi no tuve ninguna experiencia de ese tipo en mi vida pasada, y en esta, simplemente no lo he hecho en mucho tiempo. Bueno, eso está bien, apoyé a Dak. Quédate en la playa un año o dos, broncéate, estás tan pálido, sonreí con picardía. Dak tenía la piel completamente blanca y un plumaje igualmente blanco como la nieve. ¡Qué gracioso!, dijo el conserje entre dientes. Bueno, vuelve a lo tuyo, o podría tenerte aquí horas hablando de tonterías. Vale, nos vemos luego, colega, dije despidiéndome con la mano y dirigiéndome al ascensor. Bien, habitación 271, es decir, el piso 17, había 4 ascensores en el edificio, por comodidad. Por dentro, era de metal blanco brillante, con un enorme espejo que cubría toda la pared. Entré y pulsé el botón con el número 17. Unas decenas de segundos, y ya estaba allí. En ascensores convencionales, semejante trayecto habría durado 40 segundos, o incluso más. ¿Qué puedo decir de los pasillos? Minimalismo. Blanco y dorado, como siempre. El suelo está cubierto con una suave moqueta blanca con bonitos símbolos bordados en oro, y en las paredes, hay lámparas doradas con pantallas de cristal blanco mate o algo parecido. Las puertas de los apartamentos son de metal blanco brillante con grandes números dorados. Al llegar al apartamento 271, me detuve, ordenando mis pensamientos. Sentía cierta ansiedad, y podía arrebatarle esta fruta por la fuerza en cualquier momento, pero realmente no quería llegar a ese extremo. Toc, toc, toc. ¿Sí? Tras esperar unos segundos, se oyó la voz adormilada de Emily, y su adorable rostro despeinado apareció por la rendija de la puerta entreabierta. Ah, cierto, ya es tarde, ups. Oye, pequeña, ¿te desperté? Le sonrió con incomodidad. No, todavía no estaba dormida, respondió la chica, sobresaltándose un instante al verme, pero recomponiéndose de inmediato. Sí, sin duda le había mostrado cómo disfruto de los asesinatos. ¿Por qué viniste? Me lanzó una mirada recelosa que intentó disimular con desesperación. Vine a hablar sobre el fruto del conocimiento, Eva, y los exterminamientos. ¿Le importa? Siempre hay que ser honesto y directo con los jóvenes para que se sientan valorados y considerados iguales. Es pura psicología, y parece que también funciona con Emily. Fíjese en lo sorprendida que estaba por mi franqueza. ¿Puedo pasar? He oído que prepara un té delicioso, ese sí, sin saber cómo reaccionar, Emily finalmente abrió la puerta, mirándome fijamente con los ojos muy abiertos. Después, negó con la cabeza y esperando a que pasara, me miró con la misma desconfianza y recelo. «¡Qué mona!», dijo Serafín. Vestía solo una camiseta fina y pantalones cortos, lo que me hizo pensar que las chicas de aquí duermen así con demasiada frecuencia. Pero mi comentario, por supuesto, no se refería a su aspecto, sino a su apartamento. Las paredes eran de un suave color púrpura. A la izquierda había un gran armario para ropa y zapatos, y a la derecha, un espejo de cuerpo entero. El pasillo estaba dividido en 3 partes. A la izquierda, al parecer, estaba el baño. Un poco más adelante, el aseo. Delante, la cocina integrada con el salón. Y a la derecha, su dormitorio. En las paredes colgaban carteles de algún programa popular del cielo, y en la entrada, sobre una mesita, había un osito de peluche con un pelaje amarillo brillante. Gracias, Emily estaba avergonzada, ya sea por la vergüenza que le producía su apartamento infantil o porque soy realmente irresistible, lo cual es improbable, considerando lo que Eve podría haberle contado sobre mí. En realidad, no era costumbre quitarse los zapatos en el cielo.
Porque, a pesar del país de residencia del ángel en vida, en el cielo mismo las calles estaban completamente despejadas. Literalmente, se podía comer en la acera sin ningún problema. Esas son las particularidades del cielo. Pero para mí, debido a mi vida humana pasada, era costumbre andar descalzo por la casa, así que decidí quitarme los zapatos, lo cual hice mientras Emily se movía torpemente en la entrada. ¿Vas a ofrecerle té a un invitado? ¿O nos vamos a quedar parados en la entrada como estatuas? Me río entre dientes de su comportamiento después de colocar mis zapatos en un estante especial. Claro que sí. ¿Té? La chica casi dio un salto, mirándome con ansiedad. Tomemos un poco, le guiño un ojo y sigo a una nerviosa Emily a la cocina, donde enciende un hervidor eléctrico y me siento en una mesita de comedor. Creo que tienes algunas preguntas para mí, ¿verdad? Sí, por un instante, una multitud de sentimientos diferentes se reflejaron en su rostro, tras lo cual se puso seria. Tú los matas. Incluso me señaló con su delgado dedo. Exterminas almas inocentes en el infierno. Sin darles la oportunidad de redimirse. En la voz de Emily no solo había resentimiento, sino una ira real y justa. Puede que sea difícil, pero haré lo mejor que pueda. Emily la interrumpí con calma, mirándola fijamente a los ojos. Estaba hablando de preguntas, no de afirmaciones, ¿recuerdas? Y ahora, mi sonrisa más encantadora, para desestabilizarla. La muchacha balbuceó indignada, y luego, reuniendo fuerzas, continuó. ¿Por qué matan a los pecadores? Eva me enseñó cómo lo hacen, incluso disfrutan haciéndolo. ¿Cómo pueden hacer eso? Emily, hace un segundo dijiste que matamos almas inocentes. Y ahora dices que matamos pecadores. ¿No crees que tu testimonio es un poco confuso? Durante los últimos 100 años, debido a un astuto plan de Eva, los pecadores han comenzado a llegar al infierno en cantidades enormes, colosales, suspiré. Este tema me irritaba profundamente. Y el número de pecadores afecta directamente el poder de los demonios locales y los señores supremos. La élite a los mismos pecadores. Pero eso no es motivo para matarlos. Me interrumpió Emily bruscamente, con las mejillas enrojecidas por la ira. Sí, no es una razón. Pero, ¿qué lo es entonces? ¿Entiendes que nosotros, como criaturas de pura luz, simplemente no podemos hacer tales cosas sin una razón realmente muy buena? ¿De verdad crees que Será permitiría algo así si tuviera otra opción? En el rostro de Emily se reflejaba una lucha desesperada entre su fe en Será y lo que Eve le había mostrado y contado. Pobre chica, es demasiado impresionable, y eso era triste. ¿Sabías que hace 7 años los pecadores se rebelaron? Poco probable, ya que esta información fue cuidadosamente ocultada a los ángeles comunes, y especialmente a ella, para no causar pánico innecesario. ¿Se rebeló? Los ojos de la chica se abrieron como dos enormes platillos. Ya veo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Emily, caíste en las manipulaciones de Eve. Incluso te mostró cómo se llevan a cabo las exterminaciones, ¿verdad? Pero podría haber generado cualquier imagen que necesitara, o, al menos, haber resaltado los acentos necesarios para confirmar sus palabras. Sí, lo entiendo, pero aún así perdiste la fe en la idea misma de la luz, porque ¿cómo puedes matar estando del lado del bien, verdad? Suspiré profundamente al ver la confusión y el dolor en el rostro del joven Serafín. Escúchame, por favor. No intento convencerte de nada. Solo te cuento lo que sé. Estamos intentando resolver este problema de una forma diferente, más pacífica. Extendí la mano, y una pequeña pero muy detallada ilusión de un edificio notable apareció inmediatamente sobre mi palma. Este lugar se llama Hotel Atwin, la imagen cambió, y ahora mostraba una vista desde el interior, donde un Charlie con una sonrisa incómoda estaba de pie en el vestíbulo. En él, la mismísima princesa del infierno, con nuestro apoyo, está intentando redimir las almas de los pecadores. La imagen cambió de nuevo. Ángel, Pentious, y los demás residentes del hotel. Como puedes ver, todos lo están intentando. Y estoy seguro de que cuando lo logremos, podremos ayudarlos de verdad a todos a enderezar su camino. Pero, un momento, y la ilusión cambió de nuevo, ahora mostraba un enorme campo de batalla. Miles de pecadores luchaban contra exorcistas. No tenían ninguna posibilidad, porque no podían dañar a los exorcistas. Al menos, eso es lo que piensa Emily, pero el campo de batalla cambia de nuevo, y ahora ve a Carmilla Carmine volándole la cabeza a Arfi, ese exorcista sin nombre del canon. Nos están matando, Emily. Están luchando contra nosotros.
Y cuantos más sean, más fuertes se vuelven. Y más ángeles mueren. No podemos permitirlo. Coloqué suavemente mi mano sobre la palma de Emily, que observaba todo esto con horror e incredulidad. Emily, nosotros, estamos intentando que todo esto termine cuanto antes. Pero ahora mismo no tenemos otras opciones más efectivas. Pero no matamos a todos. Solo a los que representan una verdadera amenaza. Ahora mi ilusión muestra el momento exacto en que Baggie, aún siendo exorcista, dejó ir a ese enano caníbal. Sí, una mentira piadosa era necesaria aquí. Por ahora, escúchenme, por favor. Eva les mostró todo esto como una masacre unilateral y sin sentido, llevada a cabo solo para nuestro placer, pero créanme, odio esta parte de mi trabajo. Si por mí fuera, toda la oscuridad habría desaparecido hace mucho tiempo de este mundo, dándonos a todos la oportunidad de vivir en paz y armonía, como aquí, en el cielo. Y estoy trabajando para que eso desaparezca para siempre, solo que, no sucede de la noche a la mañana. Emily guardó silencio durante un largo rato, luego bajó la mirada hacia mi mano que descansaba sobre la suya y entonces, rompió a llorar. Ay, estos adolescentes, todo es siempre tan complicado con ellos.